unidos creo que nos va a permitir, sin lugar a dudas, que a partir del 27 de octubre demos vuelta a este capítulo de ataque a los trabajadores, este capítulo en donde los trabajadores fuimos la variable de ajuste, donde los trabajadores fuimos estigmatizados, nuestras organizaciones sindicales fueron estigmatizadas, los dirigentes sindicales fueron estigmatizados. Este intento permanente de separar al conjunto de los trabajadores de sus organizaciones sindicales. El sueño de este gobierno hubiera sido una Argentina sin sindicatos. A eso nosotros le hemos dado la respuesta. Más unidad, más compromiso, más lucha, hemos redoblado los esfuerzos y sin lugar a dudas, si a partir del 27 de octubre va a haber un cambio en el gobierno, es sin duda porque el movimiento obrero, desde los primeros días de aquel 10 de diciembre del 2015, supo estar a la altura de las circunstancias, supo darse políticas de unidad, supo darse políticas para combatir todo lo que enfrentó desde las políticas económicas, las políticas de persecución y de prisión a los presos políticos, el intento de criminalizar a nuestros dirigentes sindicales. Sin lugar a duda, hemos escrito, cuando se vea a lo largo de la historia y recordemos estos terribles 4 años, el movimiento obrero va a tener un lugar privilegiado en ese capítulo de la historia. Hemos dado ejemplo de unidad, de lucha, de compromiso y sin lugar a duda, esta intersindical, la que tiene que ver con la violencia laboral, va a ser una de las que va a figurar como una de las principales. Porque si algo ha ejercido este gobierno y ha permitido que esto derrame hacia el conjunto de las actividades, es violencia sobre los trabajadores. Así que agradecerles a todos. Yo daba un saludito y nos vamos porque además estamos con montones de actividades. Ahora nos vamos a una olla popular frente a la jefatura de gobierno. También en unidad con organizaciones sindicales, con organizaciones sociales, con movimientos territoriales, porque parte de esta violencia también tiene que ver con el hambre que está pasando en nuestro pueblo. Y no vamos a estar sentados esperando sin hacer nada, así como estamos en la calle. Ayer como docentes estuvimos manifestándonos también porque las organizaciones sindicales de la provincia de Chubut, no solo los docentes, el conjunto de las organizaciones sindicales de Chubut que estaban en un reclamo porque no le pagan el salario, fueron agredidos con patotas que envió el gobierno provincial. Denunciamos todas estas acciones, pero a la vez nos comprometemos con aquellos sectores, con nuestros compañeros, nuestros hermanos más necesitados, a través de estas ollas populares que se están haciendo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Agradecerles nuevamente, a seguir profundizando este camino de unidad, que sin lugar a dudas va a ser muy necesario a partir del 10 de diciembre. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Guillermo Parodi, muchas gracias a la gente de UTE por abrirnos las puertas, que después tienen algo rico para nosotros, para convidarnos, pues es una jornada larga y muy buena. Así que, bueno, primero les quiero pedir, por favor, si los celulares los pueden apagar o poner en modo vibrador, así lo interrumpen. Después, sobre cada mesa pueden hacer preguntas por escrito, hay papeles en blanco en las carpetas. Las preguntas en algún momento, 10 minutos antes de cada mesa, las vamos a pasar a retirar para que los disertantes las seleccionen por una cuestión de tiempo, para que vayamos en tiempo y forma y las vayan contestando. Y tenemos algo fuera de programa maravilloso. En el cierre va a estar Eduardo López, que es el secretario general de UTE, pero muy interesado, se mostró la Organización Internacional del Trabajo aquí en la Argentina, así que Pedro Furtado de Oliveira va a estar en el cierre de esta jornada. Está maravillado con lo que está haciendo, lo que estamos haciendo la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral. Le pido un aplauso para todos, porque sinceramente funcionamos así, de manera democrática, plural, participativa, estamos todos en todo. No es una estructura piramidal ni mucho menos. Desde la primera jornada de capacitación que fue en el Sindicato de Hielo sobre aspectos legales y jurisprudencia, el 28 de junio, se han sumado nuevos sindicatos. Somos 73 hoy en día trabajando activamente. Les voy a leer los nombres de los nuevos sindicatos que se sumaron de esa fecha a esta parte. APUBIN, Asociación del Personal Universitario de Villa María. ATCFI, Asociación de Trabajadores del Consejo Federal de Inversiones. ATSA, Sanidad de Santiago del Estero. CPTEL, Sindicato de los Profesionales de las Comunicaciones. CGP, Sindicato Gráfico Platense. CIPEDIV,
Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, CIPERQUIP, Sindicato Químico y Petroquímico de la provincia de San Luis, CIPREFOR, Sindicato de Prensa de Formosa, CIUNFLETRA, Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina, ATUNCPBA, Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, Sindicato de Luz y Fuerza de Capital y SADOP Nación y no docentes de la Universidad de las Artes. Les brindamos un fuerte aplauso. Bienvenidos. Ya están trabajando como parte de la red, como estamos todos de esta manera tan abierta y tan democrática. La red contiene sindicatos a nivel nacional, sindicatos locales y nacionales de las 3 centrales obreras. Y bueno, la función, la idea de uno de los objetivos, porque tenemos muchos objetivos, pero uno de los objetivos es formar estos ciclos de capacitación. Este es el segundo ciclo de capacitación. Y en esta planificación y organización y ver qué es lo que se habla acá y demás, tenemos el asesoramiento permanente de la querida OABL, Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Producción y Trabajo. Les pido un aplauso para ellos porque la verdad que son fundamentales. Piedra fundamental y fundacional de todo esto. Hoy vamos a abordar un tema realmente muy interesante, el impacto en la salud de la violencia laboral. Y tenemos 4 objetivos que seguramente hoy los vamos a cumplir. Uno es tomar conciencia, concientizar de las consecuencias a nivel social y a nivel psicofísico que ejerce en los trabajadores la violencia laboral. Otro de los objetivos es difundir estrategias de prevención y de detección de esta problemática. También los abogados nos van a brindar normas y herramientas de jurisprudencia en materia de juntas médicas, certificados, licencias por violencia de género, licencias por violencia laboral. Y tenemos el objetivo de armar una red de profesionales de la salud, de los sindicatos, de las obras sociales y también de la salud pública. Así que vamos cada vez por más, con ansias, con mucho trabajo y con mucho amor y muchas ganas. Para presentar a la primera mesa, los voy a nombrar a ellos. Son de la OABL, de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. Los invitamos a que se acerquen. Clara Crescenzi, Lali Feldman, Sonia Sago y Santiago Taich. El tema que van a tocar es atención de víctimas de violencia laboral, aportes y propuestas desde la práctica en la oficina. Les damos un aplauso. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, muy contentos de estar acá. De alguna manera, esta actividad y lo que se viene después de esta actividad es una especie de deuda que teníamos pendiente, con perdón de la palabra, deuda, con perdón de la palabra, que empezamos a saldar junto con esta potente red intersindical. De hecho, desde el mismo momento de creación de la oficina se entendió que quien está siendo víctima de violencia laboral necesita de un cuidado particular. En cierta medida, el procedimiento que aplica la oficina responde a esa idea de reconocer esta situación, y el equipo que se constituyó para trabajar en la oficina incluye abogados, pero también psicólogos, además de sociólogos, de educadora. Cuando hablamos de violencia laboral, estamos hablando de violencia, y esto indefectiblemente da cuenta de que te impacta en tu salud, te daña
aún sin saber que está siendo víctima de violencia laboral. Por eso entendemos que la violencia en el mundo del trabajo es un tema laboral, pero también podemos asegurar que es un tema de salud. Bueno, ahora para seguir, les propongo que compartamos un audiovisual que explica brevemente y de manera muy didáctica de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia laboral, así como que nos ponemos en clima y después avanzamos más específicamente con lo que les queremos contar desde la oficina. Así que, Señor, yo aquí vengo a trabajar. Se aprovechan porque saben que necesitas laburar. Tomo una pastilla para dormir y otra para despertarme. Don, yo estoy pidiendo por mis derechos el de mis compañeros. Así te va a ir a vos por hacerte el gremialista. Perdóname, mi jefe me está arruinando la vida. Empecé con contracturas y terminé con gastritis. Creían que yo estaba exagerando. Ir a trabajar se convirtió en un castigo. Negro tenías que ser, pero lo que si no te gusta te vas. Yo necesito trabajar. Ya ves la cola que hay atrás tuyo esperando que te vayas. Justo ahora te venís a embarazar, capaz. Si no te gusta, cártela. Ahí está el Imbécil. Si te faltan 3 años. Capaz, ir a trabajar se convirtió en un castigo. Uno es víctima porque no sabe. La violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad someter o excluir a un trabajador o trabajadora de su lugar de trabajo. Puede presentarse como agresión física, acoso sexual o acoso psicológico. Si en tu trabajo te maltratan, te acosan o te agreden, no te quedes en silencio. Si sos testigo, no seas parte. La violencia laboral configura una violación a los derechos laborales y humanos. Atenta contra la dignidad y la salud psicofísica de las personas. 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras que denuncian violencia laboral se encuentran bajo tratamiento médico, psicológico y o psiquiátrico. La violencia laboral se desencadena principalmente por reclamos laborales, por enfermedad o por embarazo. En la mayoría de los casos la ejerce un superior jerárquico, pero también puede provenir de los propios compañeros e incluso en un sentido ascendente. Son víctimas de violencia laboral, tanto hombres como mujeres. Más de 70 organizaciones gremiales no se quedan en silencio y dicen no a la violencia laboral en todas sus formas, porque son tiempos de garantizar la dignidad en el trabajo. Seguimos con... Bueno, algunos de ustedes seguro que lo conocían, otros no. ¿Qué les parecía? Está bueno, ¿no? Está muy bueno. Esto, de hecho, este material fue uno de los primeros que elaboramos en conjunto desde la oficina con organizaciones sindicales que habíamos convocado en el año 2012 para empezar este recorrido largo, intenso y productivo, y que ahora como que retomó fuerza a partir de, como contaba Sandra, a partir del 30 de mayo con el lanzamiento como Red Intersindical Nacional contra la Violencia Laboral. Bueno, muchas veces quien es víctima, al primer lugar al que recurre es al médico, porque le sube la presión, porque tiene mareos, porque tiene gastritis, entre otros síntomas. Y muchas veces lo que sucede es que el médico le indica tranquilizantes porque evalúa que está estresado. Y de esa manera puede que atenúe los efectos, pero también puede ser que esta indicación o tratamiento, si se restringe exclusivamente a eso, opere no tanto en favor del trabajador o trabajadora, sino más que nada en favor del victimario. ¿Por qué digo esto?
Porque como vimos, la violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad someter o excluir a alguien de su lugar de trabajo, anularlo. Y si entras en licencia o seguís trabajando pero tu desempeño está afectado, o retomás tu trabajo luego de una licencia, retomás tu trabajo luego de una licencia, quizás ni siquiera en tu puesto de trabajo original, y además quedás, corres el riesgo de ser estigmatizado como el loquito, el conflictivo, la histérica, la mal, puntito, puntito, puntito. De alguna manera el propósito del maltratador o maltratadora se cumplió. Una reflexión para contar. Quiero comentarles cuál es la idea de esta actividad y por qué armamos estas 3 mesas. Bajo qué lógica o bajo qué entendimiento. La primera mesa, que es la nuestra, la de la oficina, va a permitir o procuraremos compartir la experiencia de trabajo de 12 años de la oficina en atención de más de 10.000 consultas de trabajadores y trabajadoras que entienden, atraviesan violencia laboral. Clara, que es psicóloga, va a dar cuenta de las cosas que fuimos aprendiendo o fuimos viendo que le pasan a los trabajadores cuando ni siquiera están muy seguros, pero algo ya piensan respecto a que están siendo víctimas de violencia laboral. Es decir, que llegó a la oficina ya recorrió un camino largo. Sonia, que es abogada, va a contar, como comentó un poco Sandra antes, temas relacionados con los aspectos legales, licencias, certificados, juntas médicas. El tema de los certificados es clave porque muchas veces opera como un indicio de la violencia laboral, que es bien difícil de probar. Y Santiago, que también es psicólogo, creo que hay mayoría de psicólogos en la oficina, va a compartir algunos datos estadísticos que vamos elaborando en relación con las personas que se acercan a la oficina. Esta es la primera mesa. La segunda, que es a la tarde, y que es la que más problemas va a tener porque vamos a estar todos con la panza llena, ¿no? Para remontarla. Sicardi pidió que le guardáramos uno. Y tinto también, preguntó si había. No sé qué piensa hacer. Bueno, lo que vamos a presentar, o van a presentar, es un programa que funciona en la Facultad de Psicología hace muchos años, de la Universidad de Buenos Aires, que coordina Eduardo Sicardi y Graciela Filippi. Este programa se llama de apoyo a víctimas de acoso moral, se decía en una época, pero es el acoso psicológico. Y también tienen una experiencia interesante para compartir, porque son los que ven o van probando metodologías o tratamientos que ayuden a recuperarse del impacto de la violencia laboral. Y nosotros trabajamos de manera muy coordinada con este programa desde la oficina. A casi todos los trabajadores, cuando vienen a la entrevista, les contamos y le damos un folleto de ese programa, y en algunos casos, sí, muy críticos, directamente los contactamos para que los reciban de forma inmediata, y así lo hacen. No sé si estará acá presente Claudia Badía, ya llegó. Bueno, llegará más tarde. Ella es una compañera que es psicóloga del sindicato, de la Asociación de Psicólogos, que trabaja en el Hospital Fernández, y ella también es una punta en la cual muchas veces derivamos desde la oficina a trabajadores para que los puedan recibir, certificar. Es un tema, ¿no? Tanto para el que tiene obra social como para el que por ahí no. Bueno, ¿qué me falta? Y la última mesa es, intenta abordar más la cuestión política o macro a la hora de definir estrategias o intervenciones más generales para abordar esta temática.
Y quiero también ahora compartir una idea, una reflexión para este tema en particular, a la hora de pensar qué hacer frente a la problemática salud, violencia laboral. Me parece que sería importante contemplar contemplar que abarquen estas políticas tanto a quienes están trabajando y están siendo víctimas y no lo saben, o a los que lo saben y siguen adelante, a quienes están o necesitan de una licencia pero que sea específica, que dé cuenta de lo que está sucediendo en realidad, y finalmente a quienes renuncian o se dan por despedidos o los despidieron y se encuentran doblemente afectados porque se quedaron sin trabajo y además se quedaron enfermos o afectados. Entonces, tiro esta idea así como una reflexión para que no nos olvidemos. Bueno, me queda comentarles brevemente que esta oficina, que funciona desde el año 2007, además de brindar asesoramiento a trabajadores y tramitar, gestionar las denuncias que deseen presentar o decidan presentar, tenemos una línea de trabajo que incluye la asistencia técnica y capacitación a organizaciones sindicales, a organizaciones representativas del sector empleador, a otros organismos públicos. Y también otra de las líneas de trabajo tiene que ver con un observatorio donde sistematizamos la información estadística en base a las consultas que recibimos. Y hay una línea de trabajo que también llevamos adelante desde el inicio del funcionamiento de la oficina, que tiene que ver con la formación a estudiantes de la Facultad de Psicología. Y el otro día calculábamos con Clara, de la cátedra de Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la UBA, y vienen aproximadamente 50 por cuatrimestres, 100 por año, le hicimos la cuenta, 1.200 psicólogos, y supongo que estarán recibidos, hasta por gran parte, porque ya pasamos muchos años. Pero está bueno destacar este trabajo y más deberíamos mantener contacto. Se me ocurrió también. Bueno, gente, yo llego hasta acá en esta parte. Después al final les cuento un poquito más la propuesta de la red de salud. Entendemos que aquí presentes hay, además de referentes de los sindicatos, compañeros de esta red sindical, hay también, han invitado y debieron estar por acá, referentes de obras o trabajadores de las obras sociales sindicales. ¿Están? Sí. ¿Sí? Ellas. Sí, van a venir varios. Bueno, para... Servicios médicos también de la empresa. Y servicios médicos de la empresa, por esta idea de armar esta red nacional de salud. Así que después les cuento cuál es la propuesta. Bueno. Muchas gracias. Hola. Ahí. Sí. Bueno, como yo además de ser psicóloga fui maestra de grado durante muchos años, me gusta pararme, me siento incómoda detrás del escritorio, así que, bueno, me pongo cómoda. No sé, se puede tener más de una afiliación, ya estoy afiliada yo. Se puede. Bueno. Perfecto. Allí vamos, entonces, con UTE. Gracias por dejarme compartir la experiencia de todos los días de trabajo en la oficina. Este trabajo que es artesanal y como la jornada de hoy tiene como eje el trabajo y la salud, me parece importante que antes de sentarnos en la salud pensemos, reflexionemos un poquitito sobre qué es el trabajo, porque me parece que es la única manera para poder entender por qué la violencia laboral causa los efectos que causa en el tema de la salud.
Porque ¿qué es trabajar? Porque cuando hablamos de trabajo, ¿qué es lo que pensamos? Por lo general, estamos acostumbrados a asociarlo con producción. Trabajar es producir. Esa definición que nos enseñaron desde chiquitos, que es la producción de bienes, servicios para la satisfacción de necesidades, ¿verdad? Es cierto que trabajar es producir, pero también es muchas cosas más. Si nos centramos en la producción, únicamente nos estamos centrando en el aspecto objetivo. Y ahí lo que queda fuera es justamente el trabajador. Si bien cuando trabajamos se parte de una realidad que es objetiva, por los gestos que implica, por las herramientas que se utilizan, por el clima en que se desenvuelve, eso transmite una serie de símbolos. Y el encadenamiento de esos símbolos depende de la vida interior del trabajador. Es el trabajador el que le da un sentido a todo eso. Es decir, que buena parte del trabajo es subjetivo, es un componente y es un componente esencial. Pero además, más allá de las instrucciones que nos den en la organización del trabajo, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, siempre hay un plus, algo que es aportado por uno mismo, algo que es único y que tiene que ver con nosotros. Además, diariamente se dan los imponderables, lo imprevisto. Eso nadie nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Cuando se cae un sistema y tenemos 500 personas a quien darle una respuesta. Cuando estamos en la escuela, aplicamos las técnicas que conocemos, los conocimientos que tenemos, pero el chico no aprende. Cuando somos para los obreros, cuando se rompe una máquina, en este momento hay que usar la imaginación, el pensamiento, hay que poner el cuerpo, hay que poner todo de nosotros, hay que comprometerse en realidad, porque trabajar es eso, significa comprometerse, significa transformar la realidad, o sea, producir, pero al mismo tiempo nos estamos transformando a nosotros mismos, estamos dando de nosotros mismos. Estas reacciones son afectivas. Estamos hablando de una subjetividad y estamos hablando de reacciones afectivas que no se ven, son invisibles, porque ¿quién ve mi pensamiento puesto en juego? ¿Quién ve la imaginación puesta en juego en cada trabajo que yo hago? ¿Quién ve la duda, el temor? ¿Quién ve el mal humor que tengo y que me voy a mi casa y contagio a toda mi familia? Estas cosas no se ven. Entonces, lejos de ser el trabajo únicamente objetivo, es también subjetivo y es invisible. Y esto se va complejizando, porque nadie trabaja solo, trabajamos con otros. Hay clientes, hay proveedores, hay empleados, hay empleador. Se va tejiendo toda una trama de relaciones sociales, de relaciones laborales. Es el entrecruzamiento de esas relaciones en donde nosotros ubicamos la violencia laboral como el abuso de poder que tiene como fin someter a otro. Cuando hablamos de poder, no estamos hablando únicamente del poder de la jerarquía, estamos hablando del poder formal y del poder informal que se da adentro de una determinada organización. Entonces hablábamos de lo subjetivo, que era un componente del trabajo, y tenemos otro más, que es el componente intersubjetivo. Tenemos que consensuar con otro, tenemos que establecer reglas técnicas, reglas de convivencia. Hay una intersubjetividad que está funcionando porque en realidad el éxito de un equipo tiene que ver con el trabajo, la colaboración y la cooperación. No tiene que ver con la competencia. Entonces, estamos permanentemente negociando y consensuando con otros. Y decía, en esta intersubjetividad se da lo más importante del trabajo. ¿Qué es lo más importante más allá de la retribución económica? Hay una retribución que es del orden de los simbólicos y que tiene que ver con la mirada del otro. Cuando hablamos del otro estábamos hablando del jefe, estamos hablando de los compañeros, sobre todo de los pares. Esta mirada del otro y este juicio del otro
es lo que provoca el reconocimiento de mi valía a través de el juicio. ¿Qué juicio? El juicio respecto de la utilidad. ¿Qué útil que es lo que hago? El juicio respecto de la calidad. ¿Qué bien que hago lo que hago? Este reconocimiento, yo soy una psicóloga como otras psicólogas, porque acá están Lali, Sonia, que me están haciendo el aguante, porque hay una jefa que dice, sí, Clara, anda, que contá qué es lo que hacemos en la oficina, porque están ustedes acá que me están escuchando. Este reconocimiento es lo que me da el lugar, es lo que me produce la identidad. Entonces, el reconocimiento de los otros en nuestro trabajo nos da un sentido de pertenencia, nos está introduciendo en un colectivo. Esto nos produce nuestra identidad. ¿Identidad qué es? La capacidad de autorreconocimiento. Esta identidad es lo que me permite decir yo soy. En definitiva, la identidad es la base del equilibrio psíquico. Es decir, que estamos hablando de qué noción de trabajo. No de que trabajo es producir. Estamos hablando de que trabajo es algo que tiene que ver con la autorrealización personal, de que el trabajo tiene que ver con la solidaridad social, de que el trabajo es una noción que es estructurante de la personalidad y del equilibrio psíquico. Desde acá, desde esta reflexión respecto del trabajo, es que vamos a poder entender por qué causa los efectos que causa justamente la violencia laboral. Porque si yo estoy diciendo que el reconocimiento es lo que me produce la identidad, en un trabajo en donde soy descalificada, ninguneada, donde se me niega la posibilidad de expresión, donde hay evaluaciones inequitativas, en donde se provoca mi aislamiento, lo que voy a tener justamente es el sentimiento del no soy. Yo no soy, yo no existo. Es decir, la persona va a estar signada por la desvitalización, por un estado depresivo, no le va a interesar absolutamente nada que tenga que ver con el mundo circundante, en tanto no tenga que ver con ese hecho traumático, porque lo que va a ocurrir es que va a quedar fijada a ese hecho traumático. La persona empieza a aislarse cada vez más. Esto en el plano psicológico. También hay una rigidización de la personalidad. La desconfianza va a ser el reaseguro. Nosotros a veces tenemos personas que vienen a asesorarse y no quieren decirnos siquiera cómo se llaman. Confunden lo que es confidencial con lo que es anónimo, ¿no es cierto? No importa, lo entendemos desde acá, desde este reaseguro justamente, porque si fue burlada, fue manipulada, justamente el reaseguro en la desconfianza es lo que le permite abroquelarse de alguna manera. Entonces, bueno, igual aceptamos, igual seguimos trabajando con esa persona. Cuando el acoso recién empieza, existe y en uno está todavía la fantasía, la ilusión de que puede resolverse. Los síntomas físicos van a ser similares a los del estrés, dolor de cabeza, insomnio, pero a medida que la situación avanza, el tiempo transcurre y esto no se resuelve, comienza un proceso de culpabilización de sí mismo. La persona empieza a replegarse buscando en sí mismo el atropello, las causas de este atropello, con lo cual se va aislando. La palabra que no está dicha, lo no dicho va a reaparecer pero en el cuerpo, y va a reaparecer en forma de síntomas, y va a reaparecer con todas las enfermedades psicosomáticas que ya todos conocemos. Desde lo que trabajamos en la oficina, es muy común infecciones en la piel, psoriasis, problemas cardiovasculares, desequilibrios de la presión arterial, en personas que justamente previo a estas situaciones no tenían ningún problema. ¿Qué pasa con la familia? Es un tema también que hay que poner el énfasis porque es muy importante.
la familia muchas veces también termina culpabilizando a la víctima. ¿Por qué? ¿Porque quieren atacar a esta persona? ¿Porque quieren defender al hostigador? No. Todos tenemos mecanismos defensivos. Por ejemplo, la negación. Si yo niego que existe la injusticia, si yo niego que existe el abuso de poder, entonces quedo a resguardo. A mí no me va a pasar. Entonces, ¿qué digo? Por algo será. El famoso por algo será, ¿no es cierto? Si le está pasando esto, por algo será. Entonces, muchas veces termina culpabilizando también a esa persona. Además, porque es insoportable para cada uno de nosotros el sufrimiento de que un ser querido llegue todos los días diciendo lo mal que está y lo mal que se siente. Entonces se termina diciendo, bueno, pero vos también tenés un carácter difícil. ¿No le habrás dicho algo y por eso está reaccionando de esta manera? ¿Estás seguro? Bueno, todas estas dudas hacen que la persona cada vez se retraiga más y no cuente nada a nadie, no quiere dar explicaciones. Entonces, en la vida social, el corolario de todo esto va a ser el aislamiento. Por un lado, los amigos no se acercan a esta persona porque cambió totalmente su forma de ser, es real, es una persona que ya ni conocen. Y por el otro lado, la víctima se retrotrae porque le da miedo a que no le crean, siente vergüenza de lo que está pasando. Esto termina con la enajenación y el encierro. ¿Qué hacemos desde la oficina? Cuando decimos atención, ¿qué es lo que atendemos? En concreto, la atención significa que se inicia un protocolo en donde el trabajador, la trabajadora, nos pide una entrevista. Una entrevista que no es a la ligera, que no es rapidito, una entrevista de empleada pública, digamos, ¿no? La de Gafalla, me refiero. Dejamos explayarse, porque es un lugar, un espacio en donde se asesora, pero sobre todo se escucha. Se escucha dando garantías de confidencialidad. Esto quiere decir que intentamos resguardar al máximo la privacidad de esta persona. ¿Y qué es lo que hacemos en concreto? ¿Qué es lo que hace el equipo de atención conformado fundamentalmente por psicólogos y abogados? En principio intentamos una desactivación emocional. ¿Qué es una desactivación emocional? La persona no llega así tan tranquilamente como nosotros diciendo, bueno, a mí me pasa tal cosa desde tal día. No, esto no es así. Viene con mucha confusión. A veces se explica, empieza hablando de lo que ocurrió hace 20 años, ¿no? Desactivación emocional significa que vamos a intentar poner palabras, que esa misma persona sea la que ponga palabras a todo lo que le pasa. Que pueda racionalizar, que pueda decir quién o quiénes la acosan. A veces aquel que aparentemente acosa no lo es y el verdadero acosador permanece en la sombra, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo la acosa? ¿De qué manera? Intentamos nosotros ponerle un nombre a eso que le está pasando, porque ponerle un nombre a eso que le está pasando es darle la posibilidad de empezar a tomar dominio sobre la situación y empezar a hacer algo con todo eso. Nosotros tratamos entonces de desactivar sentimientos de culpabilidad en esta situación que es tan emotiva. Frente a todo eso, cuando ya tiene más o menos visto qué es lo que le pasa, por qué, cuándo empezó esto, empezó cuando se embarazó, empezó cuando vino de la licencia por enfermedad, cuando hizo un reclamo salarial. Estas son las situaciones en donde generalmente empieza un acoso.
a veces es muy fácil distinguirlo, sobre todo cuando es una estrategia organizacional, en donde se quiere despedir para ahorrar una indemnización. Pero otras veces esto no es tan sencillo. Hay generalmente doble mensaje, hay situaciones contradictorias, entonces esto hay que desandarlo. Una vez que está desandado, bueno, ahí sí puede tener un asesoramiento respecto de cuáles son las posibles canalizaciones de esta situación problemática. Tanto lo que se puede hacer desde la oficina, tanto lo que se puede hacer desde el ámbito jurídico o en otras dependencias, en otras organizaciones. Esto es, en principio, lo que tenemos que lograr. ¿Por qué? Si nosotros no logramos que la persona empiece a dar respuestas asertivas, respuestas concretas y organizadas, una vez que ya tiene el conocimiento de la situación y empiece a dominar la situación, lo que va a hacer es entrar en el círculo de la violencia. ¿Y qué significa entrar en el círculo de la violencia? Entrar en el círculo de la violencia es obsesionarse con los motivos del acosador, es intentar devolver la jugada, es decir, me hizo esto, no, entonces ahora le voy a hacer esto otro. Y cuando uno entra en ese círculo de la violencia, justamente a uno le pasa porque no tiene poder. El otro tiene más poder que uno, con lo cual va a perder siempre. Esto significa entrar en el círculo de la violencia. Y eso es lo que hay que tratar que no se haga. Por eso, en principio, es reconocer la situación para tomar actitudes que tengan que ver con respuestas, porque también hay que actuar, no se puede quedar sin hacer nada. Actuar, pero actuar organizadamente. Ahora Santiago les va a mostrar cuáles son algunos datos respecto de la salud que nosotros recabamos desde la oficina. Y Sonia va a pasar a explicarles un poquitito más respecto del procedimiento. Yo les hablé de la primera parte del procedimiento, que es la entrevista. Vamos a ver cómo sigue el procedimiento que tiene nuestra oficina. Y después quedamos todos a disposición para las preguntas. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a usted por brindar el lugar. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí, bueno, como decía Clara Crescenzi, voy a comentar algunos datos del observatorio sobre violencia laboral. Antes, algunas palabras sobre el observatorio. Primero, ¿por qué la necesidad de un observatorio? Hay un proyecto, una intención de la oficina de lograr un observatorio nacional. Actualmente estamos produciendo datos estructurados, datos estandarizados de lo que es la oficina que tiene sede en Capital Federal, en el ex Ministerio de Trabajo, futuro Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Eso implica que también que la gente que viene a la oficina en general es de trabaja en Capital Federal o lo que es Provincia de Buenos Aires, los alrededores de Capital Federal. Lo que nos permitiría tener datos del territorio nacional, bueno, también poder pensar tipos y modalidades en que aparece la violencia por sectores. También, bueno, voy a mirar por acá, voy a hacer algunas modificaciones. También lo más importante, la cuestión de tener una mirada que permita conocer el fenómeno y poder formular políticas públicas en función de esta problemática. Y también me parece algo importante, pensando también en quienes están aquí hoy, que es bueno, poder pensar desde el lugar que nos toca como actores sociales en políticas tanto de prevención primaria, prevención secundaria, ¿sí? Y llegado el caso, prevención terciaria. Voy a hablar de los datos producidos por el observatorio el año pasado, 2018. En particular son datos de las entrevistas de asesoramiento. Esto es lo que comentaba Clara, ¿no? El momento en el que se produce la entrevista es un momento particular para la persona que asiste.
a veces son muchos años los que ha sufrido violencia hasta que se anima a decir esto no es normal, esto no va para más, o bueno, empieza a buscar ayuda por otros lugares. Esas entrevistas, el año pasado realizamos 601 entrevistas. El perfil de las personas que consulta, el 70% son mujeres y el 29% hombres. En particular, acá hay dos cuestiones que analizamos desde el observatorio. La primera cuestión tiene que ver con que, bueno, sí, las mujeres sufren más violencia que los hombres. Y la segunda cuestión, digamos, que es una hipótesis que también tiene que ver con los patrones socioculturales, que en realidad puede ser también que las mujeres denuncian más que los hombres. En particular, los hombres asumir una posición de realizar una denuncia, digamos, es un poco incompatible con los patrones o con los mandatos de masculinidad, digamos, patrones socioculturales. La edad de los consultantes, la gran mayoría está entre los 26 y 45 años. Esto coincide un poco con los números de la población activa y de los porcentajes de empleo de la población activa. Sin embargo, también vemos que la mayor cantidad de consultantes en esos rangos de edad tiene que ver también con el momento en el que se afianzan proyectos de vida en relación al trabajo. En relación a la antigüedad también se ve que la mayoría tiene entre 2 y 8 años. Esto también lo ubicamos en un punto en lo que hace al proyecto de vida vinculado al empleo. A veces la hipótesis que tenemos es que cuando es de menos de 2 años la gente podría optar directamente por cambiar de trabajo, y cuando hay más de 15 años de antigüedad, o hay otros modos de resolución de conflicto, por ahí más experiencia o otro tipo de resolución, o también entendemos que al tener tanta antigüedad las personas resisten más o aguantan en función también de pensarse a futuro en la futura jubilación. También algunos datos, esto simplemente lo menciono para tener presente, digamos, también en función de poder pensar estrategias en particular para cada sector, ¿no? Pero de las personas que asisten, teniendo presente que la mayoría son de Capital Federal, trabajan en Capital Federal, todos se centran en el tercer sector, el sector servicios el 95%. De esto aparece como los lugares más preponderantes de situaciones de violencia, el sector limpieza, el sector comercio, el sector salud, donde fuertemente aparece, digamos, una diferencia significativa, y en segundo lugar también, digamos, lo que es el sector seguridad y transporte. Sí, educación también. Educación, lo que tenemos también es que la violencia hacia terceros, nosotros no la trabajamos directamente hasta ahora, digamos, y ahora tenemos un convenio de la OIT donde lo plantea, así que seguramente esto vaya cambiando en los próximos tiempos. Después por tipo de violencia, entendiendo, como decía Clara recién, ¿no? Violencia psicológica, situaciones de maltrato o de acoso psicológico, ¿sí? Tanto insultos, gritos, como maltrato, pero como acoso, o estrategias ya más sutiles. Es el 90% de las situaciones que recibimos. Un 5% de acoso sexual y un 5% de acoso o de agresión física. En particular sobre los tratamientos, acá hice un poco un paneo de cómo viene siendo la evolución de los consultantes en los diferentes cortes que hacemos, que son semestrales y por año. En particular acá lo hago por año, salvo en 2018 que tenemos el primer semestre recortado. Digamos, vemos que oscila, ¿no? Entre que están en tratamiento acá no distingo entre tratamiento psicológico, psiquiátrico o médico, que son las 3 categorías que relevamos. En 2015 el 52% estaba en tratamiento, y vemos que a medida que van pasando los años hay menor cantidad de personas en tratamiento. Es una tendencia también que vemos
desde el 2007, el informe del 2007, el 65% de las personas, el 75% de las personas estaban en tratamiento de algún tipo. Y esto también entendemos que hay una cuestión, ¿no? Que no pasa desapercibida, que es que la temática también, a partir de que en 2004 se crea la oficina y se empieza a trabajar de manera tripartita, digamos, con las organizaciones sindicales y con las organizaciones empresariales, ¿sí? Sobre todo, bueno, la creación de la red intersindical, el tratamiento del tema por los medios, la gente empieza a conocer más la problemática, empieza a acudir antes a intentar resolver el conflicto, y que esto, la hipótesis que tenemos, que repercute también en que la gente, al acudir antes para resolver el conflicto, se enferma menos. Igualmente también hay que tener presente que muchas veces en la entrevista terminamos derivando o sugiriendo, digamos, una consulta laboral de salud al personal médico o psicológico a raíz de las cuestiones que se presentan. De la cantidad de tratamientos, ¿sí? Se dividen 40% tratamientos psicológicos, el 33% médico y el 27% psiquiátrico. Acá vemos también una reducción de la cantidad de tratamientos médicos, ¿sí? Sin embargo, cuando lo hacemos la distinción, bueno, antes me voy a tener acá, que es la concurrencia entre tratamientos, ¿no? Un 16% de las personas que están en tratamiento tienen tratamiento psiquiátrico y psicológico al mismo tiempo, ¿sí? Un 7% tiene tratamiento médico y psicológico, un 6% médico y psiquiátrico, y un 2% los 3 tipos de tratamiento a la vez. Lo que sí es significativo, digamos, si vemos una mirada de cómo se divide esto en la población de mujeres y de varones, es que los varones tienen mayor cantidad de tratamientos médicos que psicológicos, y las mujeres tienen mayor tratamiento psicológicos que médicos. Esto también tenemos una hipótesis de que el hombre, digamos, no percibe de la misma manera la sintomatología, ¿sí? Muchas veces en las entrevistas también no aparece en primer lugar los síntomas por ahí una psoriasis o una úlcera o algunas cuestiones, son por ahí en el desarrollo de la entrevista que no están presentes o relacionadas, digamos, en esto del fenómeno psicosomático, no están realmente relacionadas, digamos, en el discurso de la persona, hasta que no se le pregunte y empieza a fechar y a relacionar como el padecimiento de su salud física, digamos, puede estar relacionado con las situaciones de violencia laboral que empiezan a surgir. Bueno, hasta acá la parte de los datos. La palabra a Sonia Sago. Hola, ¿se escucha? No, yo la voy a invitar a Clara, no soy maestra, pero he dado algunas clases y soy un poco maestra ciruela, así que aguántenme. Bueno, me uno al agradecimiento de mis compañeros por darnos este espacio, por estar acá. La idea es aportarles un poco una mirada práctica y jurídica por todos los inconvenientes y los problemas que se suscitan cuando la salud impacta en la víctima de violencia laboral, algo que sucede siempre, más tarde o más temprano. Puede que al principio la víctima de violencia laboral continúe yendo a trabajar a pesar de estas manifestaciones, porque empiezan levemente, como decía Clara, son parecidas a lo que nos pasa en cualquier situación de estrés, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, alguna dermatitis, alguna recidiva de una enfermedad preexistente, que bueno, qué sé yo, no lo podemos ver, no lo asociamos claramente con la violencia por la que se atraviesa, pero en algún momento, si no se interrumpe el círculo de la violencia, el trabajador, la trabajadora se van a ver obligados a ausentarse por razones de salud. Acá viene el tema de las famosas licencias médicas, licencias por razones de salud, algo que está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, pero esta es una opinión personal. De la ley es un poco escueta, es como que adolece de una brevedad en algunos aspectos y deja cuestiones abiertas, y por eso se suscitan estos problemas.
Esto está regulado en los artículos 208 a 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio de que los convenios colectivos o los reglamentos de las empresas pueden tener algunas cuestiones más específicamente reguladas, ¿sí? A ver, la idea es informarnos para saber qué derechos y obligaciones tienen las partes, qué es lo que la ley dice y qué es lo que no dice. Y en el imaginario de casi todos nosotros creemos que sí lo dice, porque pasó a ser como de dominio colectivo, pero no es así. Conocer algunas herramientas que le podemos dar al trabajador víctima de violencia laboral, como tentativas, ¿no? Para plantarse bien, para defender sus derechos, para cubrirse. Y por otra parte abrir al debate, porque hay cuestiones sobre las que no les voy a dar una definición o una opinión cerrada, sino en algunos casos que ha decidido la jurisprudencia, cómo ha sorteado las inquietudes y ver, abrir a la reflexión entre todos para ver cómo se podrían sortear. Doy por sentado que todos saben los plazos, los periodos de licencia paga que tienen derecho los trabajadores, o los comentamos por arriba. ¿Los comento? Bueno, cuando un trabajador se encuentra impedido de concurrir a prestar tareas por razones de salud, tiene derecho, por supuesto, a ausentarse y que le continúen pagando el salario por determinados periodos. Esto no es indefinido, y esto depende de dos variables: hasta cuándo va a poder suceder esto. Depende de la antigüedad del trabajador en el establecimiento de que se trate y de si tiene o no tiene cargas de familia. Acá hay otra cosa, ¿no? Casi todos se creen que es un año como máximo de licencias pagas. Error, depende de la antigüedad. Si el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, tendrá derecho de como máximo hasta 3 meses de licencia con pago de remuneración. Si tiene 5 o más años de antigüedad, 6 meses como máximo. Estos plazos se duplican cada caso si hay cargas de familia. Las cargas de familia son hijos menores a cargo, hijos discapacitados, cónyuges, y en algunos casos donde fue así declarado, en el trabajo o ante la autoridad impositiva, también cuando hay padres u otros familiares a cargo, ¿sí? Pero en principio es la familia básica, el trabajador o la trabajadora. Claro, el máximo, los 6 meses duplicados se convierten en un año, pero estamos hablando de un trabajador de más de 5 años de antigüedad con cargas de familia. ¿Está claro? Una vez que vencen estos 3, 6 o 12 meses, según sea el caso, el trabajador tiene derecho a la reserva del puesto, pero no ya al pago de remuneraciones. Esto suponiendo que se transcurrieron esos periodos y no está en condiciones de salud para continuar prestando tareas. Acá sí el lapso es uniforme para todos y es de un año, artículo 211 de la ley. Durante todo ese año el trabajador continúa vinculado mediante el contrato de trabajo, no se le pagan remuneraciones, se interrumpe la obligación del pago de remuneraciones, pero persiste la obligación para el empleador de conservar el puesto. De manera que si en el transcurso de ese año el trabajador o la trabajadora son dados de alta, el empleador lo debe reincorporar en la misma tarea o tareas análogas sin perjuicio de nada, ni de su categoría, ni de su remuneración, ni de su situación. ¿Estamos? Supongamos que se vence este periodo de reserva del puesto y el trabajador tampoco se ha podido reincorporar. Continúa necesitando ausentarse. Bueno, acá se acaban las obligaciones para el empleador y los derechos para el trabajador. Entonces, la ley dice que en ese caso la relación subsistirá hasta que una de las partes informe, notifique fehacientemente a la otra que el contrato se extingue. Esta parte siempre es el empleador, claramente. Mientras no lo hace, ojo, el contrato pervive. ¿Está claro? Bien, en este caso no hay responsabilidades indemnizatorias. Puede suceder que en el transcurso de este año de reserva del puesto, donde ya estamos hablando de un problema de salud que ha durado 1 año y 3 meses, 1 año y medio o 2 años en total, estamos hablando de un problema de salud de cierta envergadura, al trabajador se le configure una incapacidad
laboral de carácter definitivo. Esa incapacidad puede ser parcial o total. Es parcial cuando no llega a ser el máximo de la total obrera, es decir, que puede continuar trabajando, pero puede realizar solo determinado tipo de tareas, que muy probablemente no sean las que venía realizando, en cuyo caso tiene que informarlo al empleador y el empleador está obligado a darle lo que se llaman tareas adecuadas. Suelen calificarse de otras maneras, pero en definitiva la noción es esta, tareas especiales. Es una tarea adecuada o compatible con la capacidad física restante física o psíquica, perdón, del trabajador. Sí, porque puede ser una incapacidad psíquica que, por ejemplo, no permite que esté más atendiendo al público o dando clases, pero puede hacer las tareas pasivas. Acá voy a hablar como se hablan los términos docentes. Bueno, son tareas adecuadas. El empleador tiene obligación de dárselas en la medida en que dentro de la estructura de su establecimiento, empresa o organización tenga tareas adecuadas. Entonces, si no le da tareas adecuadas o tareas compatibles, pudiendo hacerlo, el contrato se rompe, se extingue y hay que pagarle al trabajador una indemnización por despido sin causa. Si no le da tareas adecuadas porque no es posible, mirando esto desde la buena fe, entonces el contrato se rompe y hay que pagarle una indemnización que es la mitad de la que se paga en los casos de despidos incausados. Esto imaginemos, no sé, una compañía de estibadores portuarios que solamente tiene empleados que realizan esas tareas contratados por otros y que el estibador tenga un problema columnario y una orden de no poder tener más tareas pesadas. Este podría ser un ejemplo, creo que lo leí en algún caso de la jurisprudencia. Y si la incapacidad que se le configura al trabajador en este lapso es absoluta, es decir, supera el 60% de la total obrera, se considera ya absoluta, no puede realizar ni el trabajo que venía realizando ni ningún otro, el contrato también se extingue y el empleador tiene que pagar una indemnización igual a la que le paga cuando lo despide sin causa. Volvemos atrás, volvemos al periodo en el que el trabajador está con licencia por enfermedad, con derecho a cobrar la remuneración. ¿Se acuerdan? Artículo 208 puede estar durante 3, 6 o 12 meses, según la posición del trabajador. Y supongamos que en ese periodo el empleador lo despide. Hoy en día ya casi todos saben esto, saben que es muy caro y casi nadie comete la torpeza o el error de despedir en esos periodos. Pero a algunos se le puede escapar la tortuga, o pueden haber discrepancias de las que después vamos a hablar y puede tocar pagar esto. En ese caso se pagan las indemnizaciones por despido incausado que correspondan, pero además todos los meses de remuneraciones que faltan hasta cubrir estos periodos de licencia paga, ¿sí? Hasta cubrir 3, 6 o 12 meses o hasta el alta del trabajador, dice la ley, según comprobación que hace el propio dependiente. Obviamente que ningún trabajador va a decir, ah, no, pero yo tenía el alta la semana que viene. O sea que en la práctica termina siendo el pago de esta indemnización agravada que tiene la idea de disuadir al empleador para que no cometa el abuso de despedir a un dependiente cuando está con un problema de salud. Bueno, eso es lo básico. Eso es lo básico. Ahora, ¿qué tiene que hacer el trabajador cuando tiene un problema de salud que le impide ir a trabajar? Acá es donde yo digo que la ley quizás adolece de algunos agujeros negros. El trabajador tiene que informar al empleador que tiene un problema de salud, una enfermedad que le impide concurrir a prestar tareas. ¿Cuándo? En el transcurso de la primera jornada en la cual se encuentra imposibilitado de ir a trabajar. La ley no dice cómo tiene que comunicar, que informar, ni quién. Con lo cual se interpreta que esto es amplio. Es decir, el trabajador puede llamar por teléfono, mandar un correo, mandar un WhatsApp, mandar a un familiar, a un vecino, a un médico, a un compañero de trabajo para que informen, puede mandar un telegrama laboral. Tiene todas estas maneras y las que se les ocurran a ustedes, informar en una red interna, laboral, siempre que llegue al empleador, al que lo represente, a su jefe, a alguien de recursos humanos,
según sea el uso y estilo de cada establecimiento, ¿sí? La ley, por supuesto, dice, salvo fuerza mayor, esto queda exento, qué sé yo, el trabajador estuvo secuestrado, estuvo en coma, está internado en otro lugar, por supuesto que no va a poder dar aviso en la primera jornada en la cual no puede concurrir a trabajar. Y también dice, salvo que la enfermedad o el accidente, considerando su gravedad, su importancia, resulten luego inequívocamente acreditados. Esto de nuevo es pensando en un accidente importante, en una situación donde el trabajador a lo mejor no está en el mismo sitio donde trabaja, lo están interviniendo, está inconsciente o consciente a medias, ¿sí? De manera que esta obligación de avisar sí o sí el primer día quedaría reducida a, no sé, un cuadro de las enfermedades más comunes, gastritis, angina, gripe, un episodio de hipertensión, ¿sí? Fíjense ustedes cómo la ley siempre deja la puerta abierta para que siempre se interprete en favor del trabajador si no se pudo cumplir con esta obligación de dar aviso. Bueno, acá el primer problema que tiene el trabajador o que puede llegar a tener cuando viene siendo víctima de violencia laboral y es el empleador o el representante del empleador el que ejerce este acoso es que después pueden decirle no, acá no dieron aviso. No avisaste o no avisaste como debías o no diste aviso a quien debías. Bueno, salvo que haya algo dicho en el convenio colectivo o en el reglamento interno de una empresa y el trabajador lo haya firmado, en principio cualquier aviso sería válido en tanto y en cuanto llegue al empleador. Igual hay que probarlo. Entonces, el asesoramiento que tenemos que darle a alguien que sufre violencia laboral y que sabe o intuye que está en el camino de la exclusión, ¿sí? Es tratemos de informar, de cumplir y de dejar prueba de esto. Avisamos por teléfono y mandamos un correo. Y le decimos a un compañero de trabajo, avisa vos también, testigos. O le decimos a un familiar o a alguien que esté con nosotros o llamamos desde el celular, dejamos grabado el número al que llamamos, ¿sí? Busquemos la manera de que quede una constancia de que se ha informado. Mientras el trabajador no informe que se está ausentando por razones de salud, pierde el derecho a cobrar el salario por cada día que omitió informar. Salvo fuerza mayor, salvo que después la enfermedad resulte inequívocamente acreditada, en cuyo caso habría que restituirle lo que se le descontó. ¿Sí? ¿Por qué tiene que dar aviso el trabajador al empleador? ¿Por qué? Sí, porque si no, que está ausente sin aviso, tiene una doble mirada esto, algo que casi tampoco nadie sabe. En general se mira como el derecho de controlar que tiene el empleador, que es verdad, existe y ahora vamos a hablar de eso. Pero en primer lugar, lo que dice el legislador en la exposición de motivos y lo que debiera hacer es para darle al empleador el derecho a organizar la empresa, a solucionar, emparchar esa situación. Entonces, también cuando la enfermedad o accidente son de determinada gravedad y van a implicar que la ausencia no va a ser de 1 o 2 días o más, también la buena fe indicaría que se dé aviso de esto, porque el empleador a lo mejor tiene que readecuar todo el funcionamiento de ese área, contratar a una persona que la reemplace y demás. Este se supone que es el primer objetivo que casi nadie tiene en cuenta, pero bueno, ahí está. El segundo es poder ejercer la facultad de control. Ok, están diciendo que tengo poco tiempo. Y me siento una figura de la televisión, chicos. Bueno, entonces, el empleador puede ejercer un control a través de un facultativo que tiene que ser un médico matriculado. Nada más. Esto es todo lo que dice la ley. Todo lo demás que escuchan por ahí son cosas que se dicen, salvo, repito, que algún convenio colectivo incluya algún sistema especial en estos casos o que alguna empresa dicte un reglamento interno cuya legalidad y constitucionalidad, déjenme contarles que ha sido puesta un montón de veces en jaque, porque los derechos que establece la ley de contrato de trabajo son los básicos. De manera que los convenios colectivos de trabajo, por supuesto que si
establecen otra cosa siempre es para mejorar al trabajador. A lo mejor esos plazos de 3, 6 o 12 meses se extienden, como es el caso, tengo entendido, de los docentes, si es que no se lo han modificado. Bueno. Pero bueno, eso sucede. Es mejor, por supuesto. Pero por eso, ese es el piso. Todo lo demás tendría que ser para mejor. Si le estamos exigiendo más cosas al trabajador y le estamos dando más facultades al empleador, estamos en sentido contrario. La jurisprudencia, por ejemplo, ha establecido que es legal un reglamento interno de una conocida empresa de recreación, vamos a decirlo así, que establecía que los trabajadores tenían que informar que se iban a ausentar en el transcurso de la primera jornada que faltaban, pero hasta 1 hora antes de que empezara su horario de trabajo. Bueno, eso se declaró inconstitucional y en su caso el despido fue encausado y hubo que pagar. Lo que pasa es que, a ver, la solución, tratemos de que no sea la ruptura, ¿no? Tratemos de que sea prever todas estas cosas. Bien, el facultativo del empleador puede ir al domicilio del trabajador o el trabajador puede ser citado a un consultorio, a un sitio, a un espacio en la empresa, siempre y cuando esté en condiciones de deambular. Este es otro error, las empresas empiezan a intimar, a informar, a amedrentar, a amenazar, diciendo que hay que irte el día. Bueno, depende. Si el tipo de enfermedad o accidente de que se trata exige reposo absoluto, el trabajador no tiene obligación de ir. Ahora, en todos estos casos, ¿qué puede hacer el trabajador? Yo siempre digo, cuando dudan de si la empresa se da por notificado o no de la enfermedad, no quiere recibir los certificados médicos cuando te reincorporas o cuando los lleva un familiar, los reciben pero no quieren firmar que los recibieron, niegan haberlos recibido, intiman bajo apercibimiento a concurrir a Boedo para una revisación médica cuando me informé que tenía hepatitis, por ejemplo. Digo, en todos estos casos, ir al correo oficial más cercano en la medida que se pueda y enviar un telegrama laboral que es gratuito y que es meramente informativo, no hostil, ¿se entiende? Pongo en su conocimiento que a partir del día de la fecha y por un tiempo estimado de que haya puesto el médico, me veo impedida de concurrir a trabajar por problemas de salud. Certificado médico suscrito por fulano de tal, matrícula nacional o matrícula provincial, tanto a su disposición. No es necesario consignar el diagnóstico porque también acá prevalece el derecho a la intimidad del paciente. El paciente si quiere lo pone, si no, no. ¿Está claro? Está bien, el telegrama puede que llegue al otro día o al otro, pero se va a tener en cuenta la fecha en la que se lo envió sin perjuicio de que uno además avisa por todos los otros medios que tenga a mano. Puede ir un familiar, sí, se lo puede también interpretar como válido. El facultativo del empleador, me olvidé de comentarles un parrafito muy importante. El trabajador tiene que avisar que se encuentra en posibilidad de ir a trabajar y el lugar donde se encuentra. ¿Sí? Pongamos que está en casa de un familiar, de un vecino, de una pareja, en un sanatorio, en una clínica, en otra ciudad, de donde volvía de vacaciones y se accidentó, tiene que informarlo. Si no informa, ¿qué pasa? Es válido. Se entiende que está en su domicilio. ¿Y cuál es su domicilio? El que declaró ante la empresa. Ojo con las mudanzas, porque el empleador no está obligado a conocerlas, a menos que se les haya dado conocimiento formal, con lo cual, si envía un facultativo, lo va a enviar al domicilio que tiene declarado. Este facultativo va simplemente a constatar que hay un tema de salud que impide al trabajador concurrir a trabajar. No le puede sugerir ni obligar a hacer nuevos estudios, no puede indicarle tratamiento y la trabajadora, dice la jurisprudencia, puede negarse a la revisación ginecológica también acá en determinados casos. Puede abrirse todo un abanico. Más allá de este ejemplo, prevalece el derecho a la intimidad del trabajador. Se dice por ahí que si el médico laboral va al domicilio y no encuentra al trabajador, ya esto habilitaría a sancionarlo o a despedir. Error. El trabajador puede haber tenido que ir a hacerse un tratamiento, a la farmacia, a hacerse un estudio, a ir al médico de control, entonces ya va. Otra sugerencia, que cuando el trabajador esté en esta situación, pida un certificado, una constancia
se guarde, no sé si fue a la farmacia, el ticket, algo como para poder acreditar todo esto, ¿sí? 5 minutitos más. Bueno, 5 nada más, porque esto es importante. Esto, el trabajador se reincorpora a trabajar. Casi todos creen que hay obligación de presentar un certificado. Lo cierto es que la ley no lo establece. La ley no establece obligación de acompañar un certificado médico. El trabajador puede hacerlo, el convenio colectivo podría obligar a que el trabajador lo hace, podría pautarlo, y el empleador lo puede implementar en su establecimiento mediante un reglamento, una circular, lo que sea, de la cual tendría que informar al trabajador y el trabajador firmar y consentir que eso es así. Esto es uno de los mitos que circulan por ahí y que confieso que yo también en algún momento lo creía. El certificado médico tiene que ser suscrito por un médico o un odontólogo con matrícula, con sus nombres, con sus datos de matriculación, tiene que tener el diagnóstico de la enfermedad o aunque sea la sintomatología cuando todavía no es clara, fecha, lugar y la indicación de reposo. ¿Sí? Bien, supongamos que se entrega el certificado más allá de que sea obligatorio o no y que el facultativo del empleador que ejerció el control dice no. Para mí este problema de salud no es incapacitante para que el trabajador preste tareas. Acá es un tema que es de los que les digo los agujeros negros. La discrepancia entre dos facultativos que se encontrarían en apariencia en igualdad de condiciones para constatar y referirse a la salud del trabajador en trato. Después de una reforma que se hizo a la ley de contrato de trabajo, no está más legislado lo de las famosas juntas médicas. Con lo cual no hay un procedimiento legal y administrativo obligatorio y pautado para estos casos. La lógica indica que por el principio protectorio tendría que prevalecer la indicación dada por el facultativo que atendió al trabajador. Muchos fallos jurisprudenciales así lo han determinado. Las otras soluciones posibles son las de pedir una junta médica. Junta médica que ahora no es más obligatoria, repito, ni legal, pero existe en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, la posibilidad, tanto para el trabajador, como para el empleador, como para el sindicato que representa al trabajador, de solicitar a la delegación de la Subsecretaría de Trabajo más cercana al lugar de trabajo que se conforme una junta médica que emitirá algún dictamen que no es vinculante por la falta de obligatoriedad, pero es un claro indicador para que las partes actúen después de acuerdo a la buena fe, ¿no? No se va a empecinar el empleador en que pero no es un problema de salud representativo, te intimo a volver a trabajar. Me parece que ya con esa opinión de un tercero que está fuera de esta conflictiva, la buena fe indicaría que habría que atenerse a eso. La ciudad de Buenos Aires recientemente también implementó algo parecido. Se conforma una junta médica laboral integrados por especialistas que van desde el médico laboral, pasando por el traumatólogo, psiquiatras, psicólogos, y también este es un procedimiento voluntario que pueden pedir cualquiera de las partes. Todos esos procedimientos son gratuitos, se emite una suerte de dictamen, donde básicamente se va a indicar esto, el diagnóstico, pronóstico y más que nada si es incapacitante para trabajar. La jurisprudencia tiene dicho que debería ser el empleador el que inste la apertura de estas posibilidades para solucionar las discrepancias, porque es el que más herramientas tiene y es el que tiene el deber de iniciativa. Vieron que así como tiene la iniciativa de tener que activar todo lo que tiene que ver con el acceso a la jubilación ordinaria y demás, también tendría, dice la jurisprudencia, repito, no la ley, el empleador que promover esto. Y la otra posibilidad sería la de que el trabajador concurra a un hospital público de cierto prestigio, lo cual también zanjaría la idea siempre de que el médico que asiste al trabajador va a tirar para el trabajador y el otro para el empleador, ¿sí? Son caminos que se pueden buscar, nosotros estamos tratando de construir esta red para que también los profesionales de la salud tengan este compromiso al respecto.
Por supuesto que el trabajador, claro, también puede decir, bueno, no, yo creo que prevalezca lo que dice mi médico, el empleador no, esto termina en la ruptura, que no es la idea. Hay algún fallo por ahí donde se permitió una acción declarativa de certeza, es decir, iniciar una acción judicial que no involucre la ruptura del contrato de trabajo y que permita que se produzcan pruebas de ambas partes, que van a incluir obviamente un peritaje, para que se determine qué pasa con ese trabajador y su problema de salud. Dos cosas últimas que les quiero decir. ¿Hay médicos acá? Sí, hay. Bueno, bienvenidos, ¿cómo los necesitamos? Y psicólogos también. Bueno, otro problemita actual que nos preocupa sobremanera a nosotras. Los médicos están diciendo, yo no puedo dar certificado médico. No porque estoy en la guardia, no porque no soy especialista, no porque tiene que ser un médico laboral, no porque basta con una copia de la historia clínica. ¿Por qué dicen eso? A ver, ley de ejercicio... No es verdad. Nada de eso es verdad. Dos leyes les digo. Ley 17.132 de ejercicio de la medicina. 17.132, artículos 2 y 17. El artículo 2 dice que el ejercicio de la medicina consiste en anunciar, prescribir, indicar y aplicar todo tipo de tratamiento, directo o indirecto, para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades. Bueno, esto todos lo sabemos, ¿no? Pero el artículo 17 dice que los profesionales médicos y los odontólogos, porque la ley incluye a los odontólogos, ojo con las operaciones bucales y los tratamientos que también exigen reposo, pero los dentistas pueden también firmar certificados. El artículo 17 dice que pueden tranquilamente certificar las constataciones, miren el léxico de las leyes de los médicos, perdonen, certificar las comprobaciones y constataciones que hagan sobre la salud de los pacientes, dando una información que incluya todo esto, ¿no? Qué síntomas se encuentran, cuál sería el diagnóstico, el pronóstico, la evolución posible y el tratamiento. Y dentro del tratamiento, corríjanme los profesionales de la medicina, si se indica reposo, se indica reposo. Si no se pueden hacer determinadas tareas, si no es conveniente el desplazamiento. Bueno, la ley de los médicos lo dice como una facultad, como una posibilidad. Parece que quedara así, pero no. Porque esta ley, en conjunción con la 26.529, anoten esto, ley 26.529, que es la de los derechos del paciente en las relaciones con los profesionales de la salud y las instituciones de salud, dice que el paciente tiene derecho a la información sanitaria. Y hay otro articulito que no me acuerdo el número, el 3, que dice que tiene derechos, de manera que los profesionales de la salud están obligados, a diferencia de lo que creen, a dar información sanitaria precisa, clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprobación del trabajador, donde consten todas estas cosas: pronóstico, evolución, indicación de reposo, tratamientos médicos que debería hacerse o estudios complementarios que debería hacerse. Y además, en otro articulito que ya les voy a decir, establece que la historia clínica, titularidad, es del paciente. Y todas las instituciones y profesionales están obligados a dar copias certificadas de la historia clínica en un plazo de 48 horas. Está claro, de manera que es una obligación para el profesional de la salud. Es una facultad y es una obligación. Y si no, es pasible de sanciones, como multas e inhabilitaciones. Sí, información sanitaria es por escrito, con firma y sello. Claro. Otro tema es por qué no se arriesgan a veces los profesionales de la salud a consignar estrés laboral, acoso laboral. Quizás en algunos casos ameritan derivaciones a profesionales psiquiatras, ¿no es cierto? Porque a lo mejor un gastroenterólogo que se da cuenta de que hay todo un lío en el aparato pertinente del paciente, lo intuye, lo escucha, pero bueno, no está capacitado para el diagnóstico, pero bueno, eso se recomienda. A ver, que los médicos no teman indicar el reposo, porque nada les puede pasar. A los médicos lo único que les puede pasar es que
considerado como un delito cuando falsifican un certificado. Pero esto es una hipótesis y que dicen que intervinieron a alguien que no intervinieron. Si se encuentran determinados síntomas y el médico dice estos síntomas están presentes, este es el diagnóstico o el diagnóstico estimado, hace falta reposo, eso es un profesional que nadie le puede cuestionar eso. ¿Está claro? Bueno, gracias a los profesionales. Una cosita para tranquilidad de todos, que no tiene desperdicio con mis compañeros, la verdad. Hagamos un saludo como teatro después. Sí, que ya está la comida. Y lo que íbamos a proponer... Sí, la propuesta es la siguiente, que como se está filmando esta jornada, se va a ampliar toda esta información en la publicación que se va a hacer y las preguntas que vayan a hacer, que ahora las vamos a pasar a retirar, van a estar contestadas en la publicación. Así que completísimo. Tenemos los chorizos a punto, necesitamos que vayan al 5º piso, ¿sí? Aplaudimos a los chicos, Clara, falta algo. Perdón, la parte que iba a contar yo al final, que no hay tiempo, la voy a contar al principio de la otra, así que nos volvemos a ver. Le saco tiempo al sicario. Bueno, mientras tanto les cuento, esto es para la gente de la red, ¿sí? Que nosotros somos como una cooperativa y funcionamos con la colaboración. Para los que todavía no han podido colaborar, está Paula Pericé, solo para la gente de la red. Los invitamos a todos al 5º piso para disfrutar una choriceada riquísima. Después, aquí nuevamente, puntualmente a las 2 de la tarde, porque los profesionales que vienen por la tarde, aparte se va a sumar más gente, los profesionales que vienen por la tarde necesitan el horario puntual. Quieren hacer el saludo artístico, así que, a ver. Grande por la OABL, la Oficina de Asesoramiento sobre... Bueno, buenas tardes.